Cuando por fin pasé la entrevista de inglés, pensé que estaba a un paso de viajar a los Estados Unidos. Equivocada. Más difícil apenas comenzaba. Por fin ya pude acceder al tan dichoso programa de au pair. Creé mi perfil, familias empezaron a verlo y a contactarme. Cada vez que yo veía una familia en mi perfil, ay Dios mío, me llenaba de tantas esperanzas, de tantas emociones. Me encantaba leer sus perfiles. Una familia era tan diferente a la anterior. Era interesante ver cómo estaba compuesta esta familia. Cuántos hijos tenían, qué hacían en sus tiempos libres, en qué trabajaban los padres, cómo era el horario, en las vacaciones a dónde se iban. A veces entraban familias muy adineradas que tenían casas en la playa de vacaciones, que vivían en Nueva York, en un penthouse. Como habían otras familias más comunes, habían familias compuestas por 5 niños, familias compuestas por un niño, más interesante. Yo leía cada historia, cada perfil con mucho amor, con mucha ilusión. Yo decía, ay, esta me encanta, esta me gusta. Sí. Pero nada. Todo era pura ilusión. Ninguna familia me escogía. Entró la primera familia, no me escogió. Tuvimos la primera entrevista y me dijo que fue difícil. Era muy difícil comunicarme con ellos, no me entendían, yo no le entendía, me hacían preguntas, yo quedaba, ¿qué hago? Buscaba como el significado, pero no entendía. O sea, una cosa, estudiar el inglés, algo básico en tu casa, y de repente estas pequeñas entrevistas que me hacían estas mujeres por teléfono, como que, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu comida preferida? Preguntas así de vocabulario pues que ya había escuchado antes, pero ya tener una conversación con personas nativas de Estados Unidos que hablan inglés fluido es otra vaina, es una locura. Yo no entendía nada cuando me empezaban a hablar. De vaina entendía el hi, hasta ahí me quedaba. Y yo decía, no. Pasaba unas vergüenzas con esa familia porque les hacía perder el tiempo, y otras enseguida se terminaba la entrevista, se daban cuenta que yo no estaba entendiendo nada y que no, y enseguida me mandaban mensaje como que no va a funcionar porque tú no nos puedes entender. Y sí, es muy difícil. Otras que eran más pacientes me decían, mira, practica un poco más, necesitas esto, necesitas aquello. Ay, mi corazón se partía cada vez que se iban esas familias y me rechazaban, porque ahí sentía que se me iba como mi sueño. Y nada, y tenía la segunda entrevista y me decía lo mismo, que no me podían entender. Otra tercera familia, nada, entraba una cuarta y así pasaba una quinta. Pues eso de leer la familia y la emoción ya me daba miedo, ya tenía pena, ya no quería hablar con nadie. Sentía que les iba a hacer perder el tiempo, que no valía la pena. Bueno, y mientras esas entrevistas iban pasando, el tiempo también iba pasando, mi vida también iba pasando. Me gradué de la universidad y ya tocó el tiempo de tomar una decisión, si me quedaba en esa ciudad o me regresaba a mi pueblo con mi familia. Y pues la decisión fue regresar a mi pueblo con mi familia. Me regresé y pues desde allá dije, voy a seguir luchando. Como les dije antes, yo este sueño lo iba a dejar hasta que en el programa me dijeran, ok, no puedes más, ya no puedes continuar más y listo, hasta que ellos me cerraran la puerta. Pero yo no la iba a cerrar. En el pueblo con mi familia, ya habían pasado como 6 meses desde que me inscribí en el programa y nada, aún nada, nadie me escogía. Llegó diciembre, ya mi mamá empezó a desesperarse, como que ponte a hacer algo, ya tienes que trabajo. Pero yo no quería buscar trabajo, yo no quería, porque eso significaba renunciar a mi sueño, porque si yo conseguía un trabajo, yo iba a tener que dejar esto, ya no iba a tener tiempo para estudiar inglés, para las entrevistas, esperarse. Entonces, y justo llegó un primo que vivía en una ciudad cercana a mi pueblo, tuvo una bebé y me ofreció que si le cuidaba a la bebé, él me pagaba. Y mi mamá, sí, cógelo. Me fui con ellos, tenía que vivir con ellos. Y resulta que en el apartamento, como era nuevo y apenas se estaban mudando, no había internet. Y yo decía, carajo,
yo tenía que estar revisando los perfiles, los mensajes. Cuando una familia entraba a mi perfil y quería entrevistarse conmigo, yo inmediatamente tenía que responderles y decirles sí, porque a veces hasta el mismo día eran las entrevistas o al día siguiente. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Entonces, tengo a mi mejor amiga, no sé si les he hablado de ella antes, ella ha sido un papel muy importante en todo este proceso porque ella fue la que me daba más ánimo de dale, sigue, tú puedes, inténtalo, siempre me apoyó. Cuando mi amigo, el que les conté anteriormente, me decía como que, Lau, estás perdiendo tu tiempo, ella le decía, ay, deje de ser tan negativo. Y él le decía, no es ser negativo, es que hay que decirle la verdad, ella no habla inglés. ¿Cómo vas a irse por allá? Eso es imposible. Y ella, no, dale. Entonces yo le dije, Caro, ayúdame a estar revisando mi correo para cuando me lleguen mensajes o a revisar mi perfil, para cuando entren las familias, tú les respondas y me avisas. Y programamos las citas los fines de semana, que es que yo regresaba a mi casa y en la casa sí tenía internet. Y así hacíamos, ella me ayudaba y bueno. Y sí, tenía una cita programada de una entrevista, yo trataba de prepararme, pero ya tenía miedo de tener esas entrevistas, de pasar esas decepciones, de que me rechazaran, de que no me aceptaran. Yo me ilusionaba cuando una persona, esas familias entraban y yo decía, ay, quiero esa, pero no me escogían al final del día, entonces era muy triste. Por otro lado, bueno, al trabajar con mi primo también estaba un poquito enojada con mi mamá porque yo decía, porque ya era diciembre, entonces yo tenía que vivir con ese primo. Entonces estaba pasando prácticamente todo el diciembre con este primo y su esposa y la bebé. Y yo decía, ¿qué tal que este sea mi último diciembre aquí en Colombia? Y lo estoy desperdiciando, o sea, no lo estoy disfrutando con mi familia por estar cuidando a la bebé, por estar trabajando. Entonces me sentí un poco triste porque muy en el fondo, a pesar de que eran otras, de que todo parecía indicar que nunca iba a viajar, que nadie me iba a escoger, que ninguna familia me iba a escoger, ya estaba empezando a perder la esperanza de este sueño de ir a los Estados Unidos. Muy en el fondo sentía que algún día se iba a dar, que algún día iba a llegar esa familia y me iba a escoger. Entonces sentía que no estaba disfrutando la Navidad, el diciembre con mi familia, con mi gente en mi casa. Pero bueno, tenía que seguir porque igual necesitaba el dinero, tenía que hacer algo también, no podía estar en la casa sin hacer nada. Empezó a pasar así, empezaron a pasar los meses, ya diciembre se acabó, llegó el nuevo año, llegó enero y la verdad, ya yo estaba empezando a perder la esperanza. Que este sueño nunca se iba a hacer realidad. Pero ¿saben qué? Una entrevista, la que esperé por tantos meses, estaba a punto de cambiar mi vida.